Como cristianos, muchos de nosotros hemos visto las películas en Semana Santa que muestran la entrada triunfal de Jesús montado en un burrito y que todos lo reciben con ramos y gritan: «Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor». Bueno, de hecho, en muchas películas no gritan siquiera «bendito el que viene en el nombre del Señor». Gritan «Hosana, Jesús, Hosana, Hosana, Jesús», ignorando lo que dice la Escritura. O sea, si usted revisa los evangelios, dice que la gente grita «Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor». No gritan lo que dicen las películas. Las películas dicen que «Hosana, Hosana, Jesús, Hosana». Ignoran por completo lo que dice el evangelio para ellos recrear una imagen que no pasó. La historia no pasó como la muestran las películas. Y es porque ellos han ignorado algo de esta historia. Y yo se los voy a contar. Esta historia es muy difícil de conseguir. Hay muchas personas que han intentado explicar esto, pero yo quiero hacerlo mucho más simple porque ellos lo hacen muy complicado. Entonces yo voy a tratar de simplificarlo. Lo que ocurre es que ese día del año es el 10º día del primer mes del año. Y entonces, en ese día, el sumo sacerdote escogía el cordero que iba a ser sacrificado en la Pascua, el día 14, para celebrar la Pascua el día 15. Entonces, el sumo sacerdote, en esta imagen podemos ver a Israel. Aquí queda Jerusalén y aquí vemos donde queda Belén. La tradición dice, y los escritos, los registros históricos que tenemos, dicen que el sumo sacerdote todos los años salía por la puerta de Damasco. O sea, por esta puerta, en aquel tiempo tenía otro nombre. Sale por la puerta de Damasco y se dirige hacia Belén, o sea, hacia esta zona en el mapa. Y según el registro de las escrituras, Jesús se encontraba el día 13 en la casa de Lázaro. Lázaro vivía en Betania. Entonces vemos, aquí queda Betania en el mapa. Entonces ese día Jesús estaba aquí en Betania en la mañana, cuando sale el sumo sacerdote a buscar el cordero el día 14, y el sumo sacerdote iba a hacer lo que hacía todos los años. Y aquí es donde está el detalle, aquí es donde está lo importante de la historia, lo increíble de la historia. El sumo sacerdote salía por la puerta de Damasco y se dirigía hacia Belén. Mientras tanto, los sumos sacerdotes hacían una fila, o mejor dicho, 2 filas, una especie de túnel, donde cada sacerdote se unía al otro, hombro con hombro, y sujetaban ramas de palmera, de cedro y de pino. Y esperaban el regreso del sumo sacerdote. Ellos hacían un camino desde la puerta de Damasco hasta el templo. Entonces el sumo sacerdote, el día 10 del primer mes del año, salía por la puerta de Damasco y se dirigía a Belén a buscar un cordero sin mancha, como lo pide la Torá. On the 10th day, you select a spotless baby goat or lamb. You bring it into your house for 4 days. You groom it. You pet it. It's part of the family. You take care of it. You love it. Because on the 14th day, you're going to cut this animal's throat. It's going to bleed into a basin. And you're going to understand then what a sacrifice is. You're going to realize that this little animal that you've grown to love is dying in your place. And that's the only way out. If you do not have the blood of the lamb on your doorpost and lintels, he will not pass over you. Y cuando regresaba con el cordero atado a un cordón rojo. Llegaba hasta la puerta donde lo esperaba el contingente de sacerdotes con sus palmeras, ramas de cedro, ramas de pino en las manos,
y empezaban a gritar: Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Por todo el recorrido, desde la puerta de Damasco hasta la cima del templo. Y todo el pueblo de Israel estaba ese día ahí, o bueno, todos los que ya habían llegado, porque había gente que llegaba más tarde. Bueno, todos los lugares estaban llenos de personas. Miles acuden a Jerusalén para dar gracias a Dios por liberar a sus antepasados de la esclavitud de los egipcios. Y todas las personas acompañaban a los sacerdotes. O sea, ellos también tenían ramas y frondas de palmera y de pino y de cedro. Y todos gritaban: Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, esta escena es increíble, porque piensen esto. Se estima que al menos 200.000 personas iban a Jerusalén. Y estas 200.000 personas creían en Dios. Y estas 200.000 personas participaban en este evento. Es decir, cuando se detonaba el Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor, en la puerta de Damasco, toda la ciudad se iba hacia ese camino que ya habían hecho los sacerdotes. Ellos marcaban el lugar por donde iba a pasar el Cordero a la Pascua. Entonces la gente sabía hacia dónde ir y sabía qué decir. Lo habían ensayado todos los años se hacía. Todos los años se vivía la misma historia. El sumo sacerdote salía, buscaba el Cordero, cuando regresaba, pasaba por ese camino que marcaban los sacerdotes y todos gritaban: Hosana a las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. No sé esto, si se pueden imaginar, estos son 200.000 personas gritando esto. Era algo impresionante, era algo... Imagínense el que estaba haciendo la película de Jesús que supiera esto y dice: bueno, necesitamos hacer creer que hay 200.000 personas aquí. ¿Cómo lo vamos a colocar? O sea, ¿cuántas pantallas verdes habrá que colocar para hacer la escena para que se vea que hay 200.000 personas gritando al mismo tiempo: Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor? Y esto era lo que se hacía todos los años. Pero el año en que Jesús entra montado en un asno, ocurrió algo diferente. El sumo sacerdote salió en la mañana, como siempre, a buscar el Cordero y se dirigió, como ya le mostré el mapa, se lo voy a mostrar de nuevo, se dirigió hacia Belén. Pero Jesús estaba del otro lado, estaba del lado opuesto. Y sus seguidores lo esperaban en la puerta. Entonces, cuando Jesús viene, los apóstoles le entregan el burrito que él les mandó a buscar, un pollino de asna donde nadie se había montado, y entonces todos los sacerdotes están mirando hacia Belén. Y Jesús viene por detrás. Y ellos están pendientes de que regrese el sumo sacerdote con el Cordero. Pero Jesús viene del lado opuesto y entra a este túnel. Él entra al túnel de los sacerdotes porque los sacerdotes están mirando hacia el otro lado. No se dan cuenta de que él viene. Y sus seguidores empiezan a clamar: Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, toda la gente en la ciudad escucha la señal que ellos esperaban escuchar todos los años para tomar sus frondas de palmera, sus frondas de cedro, sus frondas de pino y acercarse a esa fila que habían hecho, a ese camino que habían hecho los sacerdotes, y a gritar lo que habían gritado todos los años. O sea, piensen que esto lo hacían desde los 12 años y desde mucho antes. Esto era un evento nacional. Y cuando empiezan ya nadie lo puede detener porque son 200.000 personas gritando: Hosana a las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Imagínense la escena. Entra Jesús, empiezan a gritar y ya nadie puede detener esto. Entonces los fariseos se dan cuenta, porque los fariseos también están ahí. Los fariseos se dan cuenta que le están gritando eso, pero a Jesús que viene montado en una pollina de asna, que va entrando desde la puerta de Damasco y tiene el camino libre porque hay un túnel hecho por los sacerdotes para que él cruce hasta el templo. Entonces los fariseos le dicen a Jesús: dile a tus discípulos que no griten más. Y dice Jesús: no lo haré, porque si ellos callan, las piedras gritarán. Es decir, esto ya nadie lo puede detener. Y si alguien pudiera callarlos a todos, aún así se va a escuchar el clamor: Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor,
porque así lo predijo Dios, porque así lo ordenó Dios y porque así se ha hecho desde hace más de 500 años. En este día, porque este era el día en que se profetizó que el Mesías entraría montado en un pollino de asna. Para esto fue que lo hicieron todos los años, porque todos los años se esperaba al Cordero de la Pascua. ¿Y quién es el Cordero de la Pascua? Jesús. Entonces, imaginen la escena. Es increíble, es increíble. Y ya nada lo puede tener. O sea, los sacerdotes que se van dando cuenta de que es Jesús por el que están gritando, ya no pueden hacer nada. Él ya ha pasado por el frente de ellos, lo ven, y dicen, pero no es el sumo sacerdote, pero ya vienen todos los seguidores detrás de Jesús. Ya el túnel detrás de ellos se llenó. ¿Sí me entienden? O sea, está el túnel, Jesús entra y detrás de él los seguidores. Entonces los sacerdotes van quedando atrás y ya no pueden detener nada. Ya los que se van dando cuenta cuando ven a Jesús, ya no lo pueden detener, ya él pasó. Y sus seguidores detrás. Y entonces viene el sumo sacerdote del otro lado con el cordero y ya no puede pasar. Porque simplemente el camino detrás de Jesús ya se cerró. Ya se cerró con sus seguidores. Y Jesús tiene el camino libre hasta el templo. Y allí, durante 4 días, al igual que el cordero, es examinado. Es examinado por todos. Es cuestionado por todos en el templo. Todos le hacen preguntas, todos le hacen acusaciones. Y él termina siendo sin mancha. Pilatos, el día 14 en la mañana, el día de la crucifixión, dice lo mismo que decía el sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote tomaba el cordero el día 10 y lo mantenía durante 4 días, inspeccionándolo que no tuviera ninguna mancha. Y el día 14 en la mañana declaraba las mismas palabras que dijo Pilatos: no encuentro falta alguna en él. Y así es como se escogió ese año el Cordero que pagaría por los pecados del mundo.